La grabación. Bueno, espero que se encuentren muy bien, muchachos. Vamos a dar inicio entonces a la formación, ¿cierto? A la sesión de esta semana. Espérenme, voy cerrando por acá lo que estamos haciendo con el otro grupo. Listo. Bueno, para esta semana esta semana tenemos una esta sesión es muy importante, es teórica, pero realmente es muy interesante. Dice, tenemos dos evidencias que son taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos y el informe de entregables para el proyecto del desarrollo de software. Bueno, el que más me interesa es el taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque la base de la programación, para usted aprender a programar, radica principalmente en usted comprender muy bien todos esos conceptos de programación orientada a objetos, ¿sí? Si usted comprende muy bien esos conceptos, va a comprender todo el lenguaje de programación, porque los lenguajes de programación pues están basados en programación orientada a objetos. ¿Listo? Que pues les decía a ustedes, cambia mucho lo que hemos visto. O sea, cambia de cierta manera la forma en que se trabaja la creación de código, ¿sí? La forma de cómo se programa y se crea proyectos, que obviamente es distinto a lo que hemos visto en algoritmia. No digamos, no digamos cosas como por ejemplo, o en JavaScript, no cosas como por ejemplo el si o el if o el for y eso no, porque eso sigue siendo igual, sino la estructura del código es lo que cambia. Entonces, para esto vamos a revisar la guía de aprendizaje. Vamos a revisar rápidamente la guía número 4. Vamos a revisar aquí entonces la evidencia que se tiene que presentar. Entonces dice, taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Dice, realizar un glosario de terminología utilizada en la PO. PO es que programación orientada a objetos. Cada término debe ser explicado con sus propias palabras, en su propio concepto explicar cuáles son las características y los principios o pilares básicos de la programación orientada a objetos. ¿Qué elementos se deben de tener en cuenta? PO, que es programación orientada a objetos, clase, herencia, objetos, métodos, eventos, atributos, abstracción, encapsulamiento y polimorfismo. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones. Y bueno, y lo entregan en formato PDF. Miren que es un glosario, mínimo 3 hojas de contenido. ¿Listo? La segunda, pues esta segunda ya es un poco más, una evidencia como más secundaria. Dice, los entregables son aquellos productos tangibles que se generan como resultado de los procesos de proyecto de software. Sus descripciones, estados posibles y la fuente del producto, o sea, puede ser otro proceso o una entidad externa al proyecto como el cliente. Ejemplo de algunos entregables. Bueno, aquí nos está pidiendo que hagamos un entregable o un informe más bien de los entregables que se están haciendo. Es un documento que ustedes tienen que ir colocando y como ir añadiendo todo lo que se ha hecho. Entonces, por ejemplo, especificación de requisitos, cosas de diseño de software que por ejemplo el prototipo que han hecho del proyecto, ¿sí? O sea, el diseño gráfico, digámoslo así, registro de trazabilidad, si ustedes han hecho reuniones, cosas por el estilo, casos de pruebas, que en este no me acuerdo si ustedes ya hicieron algunas pruebas de los requerimientos, creo que sí, probaron los requerimientos que estuvieran bien, reporte de pruebas, captura de requisitos, especificación del sistema y manual de usuario. Bueno, el manual de usuario todavía no está hecho porque eso es mucho más adelante, entonces no entra dentro de la lista. Básicamente el informe, ¿qué es? Es una recopilación, para dejarles a ustedes eso lo más simple posible, es una recopilación de todo lo que se ha hecho. La lista de requerimientos, temas de diseño de software, si han hecho por ejemplo los casos de uso, todo ese tema, recopilarlo, organizarlo y ya, presenten eso. ¿Listo? Elemento a tener en cuenta en la actividad, dice, entregar el informe de análisis identificando las características del software para diseñar, definir las plataformas tecnológicas, esto por ejemplo todavía no va porque ustedes todavía no saben en qué lo van a programar, definir los entregables de diseño siguiendo los conceptos y principios de orientación a objetos, se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones. ¿Listo? Entonces,
Ahí ya tenemos los elementos o digamos como las pautas para poder hacerlo. Pero entonces, como les decía, esto es una recopilación de todo lo que ustedes han hecho y lo presentan. ¿Listo? Para no preocuparnos o no estresarnos tanto con eso. Lo que sí realmente me interesa es esto, y acá hay unos manuales, ¿cierto? Acá hay un material de estudio que se llama Conceptos Básicos de Programación Orientada a Objetos, diseño del modelo conceptual bajo la paradigma de orientación a objetos y diseño de patrones de software. Bueno, vamos a revisar un poco esto y lo voy obviamente complementando con la explicación que yo vaya haciendo del tema. Entonces, y esto obviamente les va a servir a ustedes pues, para poder saber qué elementos van en el glosario. Bueno, mientras que pasa eso, entonces voy acá abriendo ScaliDraw porque vamos a, obviamente, vamos a irles explicando también por medio de los diagramas o de imágenes. Eso es la guía aprendizaje 4, material. Conceptos básicos de programación orientada a objetos. Es este, ¿cierto? Conceptos básicos, listo. Entonces, este es el material de estudio. Como les digo, pues voy a ir explicando acá algunas cosas. La introducción, ¿cierto? Eso, digamos, se la puedo dejar para que ustedes la lean. Declaración de identificadores en Java, eso todavía no, digamos que esta parte no es necesario todavía. Acá, paradigma de orientación a objetos, ¿sí? El paradigma de programación orientada a objetos es, digamos, decirlo así, comprender la forma o digamos la razón de ser de programación orientada a objetos, de por qué se usa eso. El paradigma orientado a objetos es un concepto que inició en los años 70, imagínense, y todavía se usa bastante, o se usa, no es que es lo que se usa actualmente, pero que se logró estandarizar alrededor de 1997, o sea, fue cuando ya le dieron la forma a qué es programar orientado a objetos, con la aparición del lenguaje unificado de modelado UML. Teniendo presente que la palabra objetos no hace referencia necesariamente a componentes gráficos de un sistema de información, sino pues obviamente a una abstracción, ¿cierto? ¿Cuáles son los principios de la programación orientada a objetos? La abstracción, el encapsulamiento, la modularidad, la jerarquía y el polimorfismo. ¿Listo? Entonces, para ir entendiendo toda esta parte, para ir comprendiendo esta parte, pues primero pues vamos a hablar nuevamente de programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí por aquí tenemos un dibujito la última vez donde estábamos hablando de clases, ¿no? No sé si está en esta imagen o creo que se me perdió. No la veo. De pronto estaba aquí en Firefox, espérame. ScaliDraw. Aunque sí. Sí, aquí está. No, mentiras. Panelación de paquetes. No. No, bueno, entonces vamos a explicarlo acá en Firefox. Vamos a hacer entonces una nueva estructura. Nosotros habíamos hablado de programación orientada a objetos diciendo que todo lo que, digamos, nos rodea parte de que es una clase, ¿cierto? Una clase es como una especie de molde. No sé por qué no quedó ese dibujo si yo lo coloqué ahí. Bueno, parece que de pronto no se guardó. Entonces, esa clase, muchachos, ¿cierto? Es un molde, ¿sí? Entonces, para nosotros comprender muy bien la programación orientada a objetos, tenemos que separar dos cosas. Cuando hablamos de clases y cuando hablamos de objetos, ¿listo?
Cuando hablamos de clases, o sea, en este momento voy a hablar solamente de clases, o sea, cómo se organizan las clases, cómo todo ese tema. Entonces, una clase, les decía a ustedes, es como todo lo que nos rodea, ¿cierto? Todo lo que nos rodea es una clase porque, digamos que sirve de molde para otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, los celulares, una silla, un comedor, un carro, por ejemplo, son ejemplos de clases, ¿sí? Son ejemplos de la clase. Espérame que estoy buscando acá como imágenes del tema. Esto me puede ser. Entonces, piensen, digamos, en un carro. Piensen, por ejemplo, en el primer carro que se creó en el mundo, ¿cierto? El primer carro que se creó en el mundo, pues obviamente, digamos que se parece mucho, pues obviamente, a lo que es actualmente un carro, o sea, tienen componentes muy similares, pero obviamente también hay componentes muy distintos, ¿no? Este más o menos es el primer carro que existió en el mundo. Miren que, por ejemplo, espérenme ver si se ve mejor la imagen. Sí, aquí se ve mejor. Miren que el carro, por ejemplo, este primer carro, que fue el primer carro del mundo, pues tiene muchas cosas que podemos incluso reconocer del actual, de un carro actual. Tiene una silla, ¿cierto? Tiene llantas, aunque eran 3, tiene un motor, ¿sí? Era un motor, y por acá tiene una especie de freno y tiene también una dirección, ¿sí? Ese primer modelo de carro sirvió de inspiración para crear otros carros, ¿cierto? Para crear carros, digamos, obviamente un poco más avanzados. ¿Por qué? Porque pues sabemos que en la historia lo que se va haciendo es que se va haciendo una mejora de esos elementos. Entonces, este primer carro, pues digamos que hubo una mejora hacia ese segundo carro. Entonces el segundo carro ya vimos que ya pasaron a tener 4 ruedas, el timón pues ya no era una palanca sino que ya era redondo, de pronto ya se le colocó algo atrás para la lluvia, mire que le pusieron unos guardabarros para el polvo, ¿cierto? Obviamente también le tocó ponerse una identificación, luces, por ejemplo este no tenía luces, ¿sí? Y obviamente la estructura fue creciendo. Y obviamente esos carros fueron evolucionando, ¿no? Esos carros ya fueron evolucionando, por ejemplo, a carros de pronto más grandes, más rápidos. Ustedes no sé si saben, pero esos carros, la velocidad creo que era más o menos de unos máximo como de unos 40 kilómetros por hora, ¿sí? Esos carros entonces fueron evolucionando y pues obviamente a lo que es hoy en día un carro, ¿sí? A lo que es un día un carro. Entonces eso que nosotros digamos vemos a veces es como una especie de jerarquía. Vamos a poner este carro más bien acá, ¿no? Vamos a poner este carrito acá para saber de dónde vienen esos carros, ¿sí? Este viene de acá y esos carros pues es un proceso, digámoslo así, de alguna manera un proceso evolutivo. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos este último carro, pues contiene casi que características iguales que el primero. Tiene asientos, tiene llantas, tiene frenos, tiene motor, ¿sí? Y obviamente pues hay mucha diferencia en ingeniería, pero pues tiene esos elementos. ¿Listo? A eso es a lo que voy. Entonces todo lo que nosotros tenemos, o nosotros lo que nos rodean, también ha sido un elemento, o sea, ha sido una clase. Esto es una clase, eso es otra clase, eso es otra clase. Ahora, cuando, por ejemplo, se hace digamos, un concesionario, ¿cierto? Un concesionario, por ejemplo, empieza a diseñar un carro. Cuando ellos empiezan a hacer un carro, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué es lo primero que hacen de un carro? A ver, ¿quién me dice? ¿Están por ahí o no? ¿El chasis podría ser, profe? No, mucho antes que el chasis. El motor. El No, diseño. el diseño, muy bien. Lo primero que se hace en un carro es diseñar el carro, ¿cierto? Primero se empieza a diseñar un carro. Entonces, si yo quiero hacer un carro, yo lo primero que tengo que hacer es empezar a diseñarlo, ¿sí? Saber cómo hacer las formas. Pero también
se hace después digamos, de hacer una pequeña probación. Lo que se hace después de eso es hacer un prototipo. Un prototipo es hacer un carro en arcilla muchas veces o en un material que pues sea moldeable, ¿cierto? Y diseñan ese carro. Miren, aquí lo están puliendo y es como una arcilla y ta, ta, ta. ¿Para qué hacen eso? Eso lo hacen para empezar a hacerle pruebas de seguridad y de aerodinámica, de peso también, o sea, un resto de pruebas que ellos hacen con estos carros. Entonces ahí es donde se dan cuenta si el carro es más veloz, si pronto no va a derrapar, porque pronto la velocidad lo levanta, pierde adherencia al piso, cosas por el estilo, ¿sí? Todo eso, digamos, es lo que pasa con el prototipo. Este prototipo es lo que podemos nosotros considerar como una clase. ¿Por qué? Porque es el molde del carro, ¿sí? Listo, ya se hizo una parte de diseño, digámoslo así, se diseñó. El diseño puede ser lo que se hace en un software, como la identificación de requerimientos y como el diseño, digamos, de cómo va a ser el software. Eso sería como a la vez el carro. Pero después de eso, pues se pasa a hacer un prototipo. Lo mismo pasa, por ejemplo, lo mismo pasaría, por ejemplo, con una obra, ¿no? Un edificio. Primero se hace un diseño, unos planos, y después muchas veces se hace una maqueta, ¿cierto? Pues para saber si están bien distribuidos los espacios y muchas cosas. Ya el proceso de pronto de revisar si el edificio, pues eso ya lo hacen a nivel de ingeniería y lo hacen de pronto en software, que ya permiten, pues obviamente, por medio de física y muchas cosas, pues saber si no sé, el peso, todo eso, pues es el correcto para un edificio. Pero en este caso el carro, pues primero se hace un prototipo de esta manera. Ese prototipo, pues digamos es donde se le agrega todas las características que va a tener nuestro vehículo, ¿no? Entonces, recuerden que todas las clases tienen atributos, ¿cierto? Tienen atributos y tienen métodos. Entonces, esos atributos de ese carro, por ejemplo, los colores, el material, la velocidad máxima, el fabricante, son características que tiene nuestro carro, ¿sí? Incluso, por ejemplo, podemos hablar si el carro es a gasolina o es eléctrico o es en hidrógeno, si es, bueno, todas las características que tiene, esos son los atributos, características que va a tener nuestro vehículo. Y los métodos son las acciones que hace nuestra clase. En este caso, por ejemplo, un carro pues puede prenderse, apagarse, girar, acelerar, frenar, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas y pues de pronto funciones internas que haga un carro. Pronto calcular, no sé, el estado del carro, que es lo que hace el computador y bueno, todas esas son las tareas, ojo eso. Lo que más me interesa en este momento es que se comprenda muy bien el concepto más que todo de los atributos, o sea, de las características de esa clase, ¿cierto? En este caso de la clase carro. Listo, digamos que el prototipo ya quedó, hicieron las pruebas, quedó perfecto, entonces quedó aprobado, ¿cierto? Entonces ese carro empieza a producirse en masa, ¿sí? A producirse en masa. Entonces cuando se empieza a producir en masa, digamos que este es el carro, yo sé que no es el mismo, pero digamos que es este mismo. Entonces este carro se empieza a producir en masa, o sea que empieza a crearse porque obviamente se empieza ya en una planta de fabricación, ¿sí? Aquí sí ya obviamente hablo de un concepto, yo les decía a ustedes que estoy orientado a objetos, sí, pero entonces acá un concepto, digamos, del para qué hacemos la clase, para qué creamos la clase. La clase la creamos para crear objetos que son similares a su clase, o sea, el prototipo. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros hacemos, nosotros creamos, o sea, una vez ya tenemos la clase dentro del software, nosotros lo que nos tenemos que encargar básicamente en un principio es de crear la clase. ¿Listo? La clase con sus atributos y sus métodos. Ya después en el software nosotros tenemos que mirar es cuándo tenemos que usar esos objetos, cuándo interactuamos con ellos, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros hacemos con los objetos de esa clase, ¿de acuerdo? Con los objetos de esa clase. Entonces aquí tenemos, digamos, muchas copias. Eso es lo que hace la clase, son crear copias. Y a ese proceso de copia, ¿cómo se le llama? Se llama instancia, crear una instancia de la clase. Cuando nosotros creamos una instancia, que digamos que la instancia es el proceso, nace un objeto o se crea un objeto.
Entonces, por ejemplo, este carro puede ser el carro de Fabián. Este carro pues puede ser el carro, por ejemplo, de Caterine. Y este carro puede ser, por ejemplo, el carro de Miguel. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, cada uno tiene una copia de ese carro, de ese modelo. Ya lo que ustedes tienen, digamos, ya son objetos. Entonces, los celulares que ustedes tienen, no sé, el vehículo que ustedes tengan, el, no sé, televisor que tengan, todo eso, el computador que tengan, son objetos de un prototipo o de una clase. ¿Listo? Esto es lo único que, digamos, se tiene que saber del tema de objetos, por el momento. Pero a nosotros nos interesa son las clases, entonces nosotros tenemos que seguir pensando todavía en clases. ¿Listo? Entonces, eso es una clase, básicamente. Es tener algo. Entonces, por ejemplo, una clase en programación sería, por ejemplo, una clase persona. Entonces, yo creo la clase persona y le agrego a la clase persona atributos y métodos. La clase persona puede tener nombre, cédula, fecha de nacimiento, ciudad. Y los métodos, pues depende, ¿no? Puede ser, si es un software, digamos, para registrar en una aerolínea, entonces métodos como, por ejemplo, registrar al pasajero, consultar, no sé, las millas del pasajero. Eso pueden ser métodos o acciones que hace la clase persona. ¿Por qué? Porque ustedes pues ingresan al software y pues pueden hacer esas acciones. Esas acciones, ¿cierto? Esas acciones pues son las mismas funciones que hemos hecho tanto en PCIN, la función de sumar, restar, o en JavaScript. Son esas funciones, solamente que acá se le llaman métodos. ¿Listo? Entonces, son los métodos que tiene la persona. Y los atributos, pues son las mismas variables, sino que obviamente en programación orientada a objetos el término correcto es atributo. Pero digamos que en un concepto son variables y son funciones, básicamente son eso. ¿Sí? Pero entonces aquí serían atributos y métodos. Bueno, eso es lo primero que vemos. Entonces, tenemos algo que se llama abstracción. ¿Sí? Pero quiero empezar primero con el concepto, no de abstracción, quiero saltarme esa parte y quiero empezar con el concepto de encapsulamiento. Entonces el encapsulamiento, para explicarles un poco más sencillo, el encapsulamiento es, digámoslo de alguna manera, la organización, o sea, es esto mismo que les estoy explicando, es el encapsular. El encapsular es básicamente el proceso de organizar en clases toda la información. Entonces, por ejemplo, si yo empecé y les digo, no, es que vamos a hacer un ejercicio donde diga que una persona compra un carro y lo puede pagar con un préstamo del banco, ¿sí? Entonces, obviamente empecé y nosotros, ¿qué hacemos? Creamos una gran cantidad de variables, ¿cierto? Nosotros creamos una gran cantidad de variables. Voy a abrir aquí rápido PCIN para mostrarles. Entonces nosotros lo que hacemos es, creo que es este. Bueno, aquí son ejemplos, pero no me abre ninguno de los. Creo que yo no guardé ninguno de los de. Y bueno, digamos estos. Digamos este. Miren, nosotros acá tenemos variables y nosotros ¿qué haríamos? Crearíamos, por ejemplo, variables para el nombre de la persona, ¿cierto? Tendríamos también que definir variables, por ejemplo, para el banco, no sé, el nombre del banco, ¿sí? También deberíamos de definir cosas, por ejemplo, como el concesionario, la información del carro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas esas variables, y obviamente aquí lo estoy haciendo de manera muy general, pero pues serían variables como, por ejemplo, espérame un segundo, como por ejemplo el número de cédula de la persona, el nombre de la persona, el nombre del banco, de pronto el código del banco, el monto del préstamo, de pronto la variable las variables del carro, por ejemplo el precio del carro, el número de chasis del carro, el modelo del carro, todo eso, ¿sí? Eso nosotros lo haríamos en PCIN. ¿Qué pasa? Eso tiene un problema y es que habría mucha información de todo ahí revuelto, ¿sí? Mezclado. Entonces tendríamos información y por ejemplo, más adelante yo diría, bueno, ¿y este nombre? ¿Nombre de qué? El nombre de la persona, el nombre del banco, el nombre no sé, la persona que trabaja en el banco. ¿Cuál es eso? Entonces se puede crear un desorden y se puede crear un problema con eso. Ese proceso es el que me dice acá que se llama encapsular. Encapsular es como organizar y clasificar por diferentes clases.
Entonces, por eso les decía, si yo tengo una clase carro, persona y banco, pues yo crearía tres clases, ¿no? Entonces yo crearía una clase acá, que sea la persona, una clase acá, que sea, por ejemplo, banco, y otra clase que sea, por ejemplo, carro o concesionario, ¿sí? Carro. Incluso podría haber una clase que sea el concesionario. ¿Listo? Y a esto, ¿qué le voy a agregar? Le voy a agregar sus respectivos atributos. Entonces, aquí irían los atributos, ¿sí? De la persona. Después irían los atributos del banco, que son exactamente lo mismo que les estaba explicando en PSEN, ¿sí? Entonces, que sería acá por ejemplo, el nombre, el apellido, la ciudad de la persona, el banco, pues el nombre, el código, no sé, el monto del préstamo. El préstamo sería hasta incluso otra clase, pero digamos que sería el préstamo, aquí el carro, pues el número de chasis, el precio, el modelo del carro, ¿sí? Entonces todo eso, incluso acá irían más cosas, o sea, ahí lo estoy diciendo como muy rápido, pero aquí irían más cosas como por ejemplo una clase para el asesor el que vende, o el asesor del banco, o como les decía, el préstamo también sería otra clase, ¿sí? Ahí por ejemplo por encima identifico más clases, pero digamos que en un principio serían estas tres. Entonces la diferencia entre esto de dejar todas las variables acá, todas mezcladas, ¿cierto? Y sueltas, pues se organizan y se clasifican en clases. Aquí irían entonces esos atributos. Ese proceso es el que se le llama encapsulamiento, ¿sí? Es como la organización de las clases, clasificarlas. Aquí me muestra un control, un televisor, ¿sí? Entonces las variables se organizan y se encapsulan dependiendo pues de la clase. Eso es lo que básicamente es el encapsulamiento. ¿Listo? Ahora, otro concepto de acá sería la abstracción. Entonces la abstracción, vamos a leerlo, dice: es un proceso natural del ser humano y consiste esencialmente en la identificación de características claves según el contexto y conocimiento de la persona. De tal forma se constituye en el medio mediante el cual se enfrentan los problemas complejos para extraer las características esenciales y posteriormente representar dichas características, ¿sí? La abstracción se enfoca en la vista externa de los elementos, lo cual permite separar su comportamiento esencial y su implementación e ignorar detalles internos mediante la abstracción. Hay un énfasis en el que es y que hace algo y no en el cómo se debe implementar o cómo funciona algo. La explicación está un poco enredada, ¿sí? Pero básicamente la abstracción es un principio, eh, digamos, ¿cómo les explicará? La abstracción es como un principio donde me permite a mí especificar algo más global. ¿Listo? Pero me busco una imagen y les muestro de pronto ejemplos de abstracción. Les puedo explicar algo más general. Ya sé. Sí. Bueno, por ejemplo esto que vemos acá, pues sabemos que es un motor, ¿cierto? Voy a tratar de explicarlo con esta imagen. Esto es un motor y sabemos que el motor pues se usa ¿para qué? Pues para darle movimiento al carro, ¿sí? Pero el motor no es lo único, o no, digamos que no solamente funciona para un carro, ¿cierto? Un motor se usa para una moto, un motor se usa para una lancha, para un barco, para un helicóptero, para un tren. Todo contiene un motor. Entonces, ¿qué puede pasar? Si yo tengo, por ejemplo, piensen en que hay un software, por ejemplo, para hacer es un software para manejar, no sé, una empresa de transporte que tenga todos los tipos de transporte. O sea, la empresa tiene aviones, tiene camiones, tiene motos, tiene carros pequeños, tiene, digamos, hasta trenes,
¿sí? Entonces la abstracción lo que hace es que en lugar de yo tener que, digamos, agregarle el motor a cada uno, es decir, que en cada uno hay un motor, ¿cierto? Digamos que en un barco hay motor, que en un carro hay motor y en un avión hay motor. Yo lo que puedo hacer es tener un motor general, digámoslo así, y decir que las clases, por ejemplo, como el barco, ¿de acuerdo? O como por ejemplo el avión, no, esto no es. Por ejemplo el avión, usan al motor, tienen que usar un motor, pero ese motor cambia dependiendo de la clase que lo vaya a usar. Eso se llama abstracción. O sea, abstracción es abstraer o digamos como generalizar algo, digamos, no sería como generalizar algo que dependiendo de dónde se use, en la clase en que se use, pues va a cambiar su funcionamiento. ¿Por qué? Pues porque obviamente sabemos que el motor de un avión no es lo mismo que el motor de un barco, ¿sí? O de un carro. Entonces, él tiene características, una abstracción, digamos, va a tener como ciertas tareas, ¿sí? Por ejemplo, encender, digamos. Y aquí la abstracción se habla más que todo en cuestión de acciones, de tareas. Por ejemplo, él tiene un método acá que sea encender, ¿sí? Una función o un método. Entonces, obviamente, el encendido de un motor de un avión es muy diferente al encendido de un motor de un barco, ¿sí? Porque puede que el encendido de un motor de un avión eh, tenga procesos de verificación, de pronto las válvulas son distintas, de pronto la inyección del combustible es diferente, bueno, X cosas. Y el barco puede que el proceso sea más simple, sea más parecido, por ejemplo, a un carro, ¿sí? Cosas por el estilo. De pronto el motor, no sé, necesite, como es un barco, puede necesitar agua para enfriar, alguna vaina así, no sé. Estoy ahí como divagando con el contexto. Pero entonces a lo que voy es que el motor es algo abstracto que dependiendo de la clase, en este caso, pues va a tener un funcionamiento diferente. Pero vienen de la misma estructura, ¿sí? Vienen de la misma estructura. Otro ejemplo muy rápido es, por ejemplo, algo que sea una figura. ¿Sí? Cuando yo hablo de una figura, pues cada uno de ustedes como que lo interpreta distinto, ¿no? Cada uno de pronto yo le digo, ustedes piensen en una figura, muchos pensarán en un muñeco, otros pensarán en otra figura, y eso es, entonces eso se llama abstracción, es algo como muy general. Entonces, por ejemplo, una abstracción de una figura puede ser un círculo, ¿cierto? O puede ser un cuadrado, o puede ser un rectángulo, o puede ser un triángulo, eso son figuras, entonces ahí hay una abstracción, pero todas vienen de algo más general que es una figura, o todas vienen de ahí. Entonces, eso es el proceso de abstracción. ¿Listo? Eso se usa obviamente en progresión orientada a objetos. Después está, no sé, la jerarquía, la modularidad. Espérenme, revisamos acá. Esto es, ¿qué? Jerarquía. Bueno, la jerarquía, pues digamos que es como un concepto en donde existe la organización de clases. Hay clases que son más generales y que incluso a veces se componen de otras, bueno, no necesariamente otras clases, pero pues digamos que sí, como una organización. Aquí lo explica como un computador de escritorio, que es una clase, pero el computador de escritorio se compone de monitor, que es otra clase, un teclado, que es otra clase, un mouse y una torre, ¿cierto? Pero también el computador como tal es una clase como tal. Entonces, eso es como el concepto de agregación, sí, y de composición. En esto existen dos cosas, dos partes. Existe el concepto de composición, por ejemplo, espérenme, busco por acá un ejemplo. Si yo no caí en cuenta es que yo tengo una presentación de esto. A ver si lo encuentro y ahí tengo unas imágenes que son más, nos ayudan un poco más a comprender el concepto. Creo que es esta la presentación. Ah, bueno, incluso acá está lo que les decía de la clase, ¿cierto? Los objetos. Esta es como la estructura de una clase, ¿cierto? Sus respectivos atributos y sus respectivos métodos.
Po, vamos a ver por aquí si está esta otra presentación. Aquí, creo que aquí sí está. Bueno, eso es lo que les decía. Bueno, aquí está la clase. Aquí ya sabemos que estos son los objetos. La clase con sus respectivas instancias. ¿Sí? Encapsulamiento. Aquí está lo que les decía, el encapsulamiento. Abstracción. Aquí está el proceso de abstracción, como digo, algo general. Polimorfismo. Espérame que estoy buscando lo de... No lo encontré. No sé dónde estará entonces. Conceptos. Que tengo como 3 presentaciones de lo mismo, creo. No, esta no es. No. Bueno, entonces espérenme, reviso acá. Agregación. Bueno, la agregación, existe una pequeña diferencia entre agregación y composición, que son dos conceptos que están aquí dentro de la parte de la jerarquía. La agregación, muchachos, la agregación como tal es cuando, por ejemplo, y con esto ya les explico bien el concepto, es cuando, por ejemplo, este monitor, ¿cierto? Digamos, está agregado a la clase, ¿cierto? Está, digamos, como tal. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si este computador se daña? Por ejemplo, ¿qué pasa si el computador sacó la mano? ¿Será que, y digamos que me di cuenta y era algo en la torre? Se dañó, por ejemplo, un disco duro o una memoria. ¿Será que es necesario que yo bote todo el computador completo? No, ¿cierto? Creo que no. ¿Por qué? Porque yo puedo perfectamente reemplazar esta parte, o por ejemplo el mouse. Si se dañó el mouse, no tengo que botar todo el computador porque solamente puedo reemplazar esta parte. Entonces, a ese concepto de esa clase se le conoce entonces como agregación. ¿Listo? Agregación. Y ya si yo, por ejemplo, hablo de, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, de una oficina, una empresa. Entonces tengo una empresa y está el área de recursos humanos, de contabilidad y todo eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la empresa se acaba la empresa? ¿Sí? En este caso, si se acaba la empresa, ¿será que los recursos humanos pueden seguir, digamos, existiendo? No. ¿Por qué? Porque obviamente depende, digamos, las oficinas de recursos humanos, de contabilidad, todo eso, depende de la empresa, de que la empresa exista. Entonces ahí ya existe obviamente algo que es una composición, ¿listo? Porque lo compone. La agregación ya es un poco más, digamos, más flexible y es donde me permite a mí, pues, de pronto, a pesar de que el computador se dañe, el computador de escritorio, pues las partes siguen existiendo, ¿listo? Entonces esa es la diferencia entre uno y el otro. Después existe el polimorfismo, que es muy parecido a la abstracción, ¿sí? Pero pues obviamente aquí son clases que representan diferentes formas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, figura plana, aquí está el rectángulo, el círculo y el triángulo. Entonces, el polimorfismo es una clase que se puede representar, sí, es muy parecido, digamos, a la agregación como tal. Listo, después de esto, ¿qué nos habla acá? Clases, objetos. Bueno, acá hay un ejemplo de clase, que es lo que les decía, la clase persona. Cada uno de ellos son los respectivos objetos, ¿cierto? Que se pueden instanciar de esta clase.
Después tenemos también, bueno, aquí están los ejemplos también nuevamente, miren sus respectivos atributos y respectivos métodos. Y bueno, con eso termina. Volviendo acá a la evidencia, entonces ya sabemos qué es programación orientada a objetos, ya sabemos qué son las clases. Bueno, hace falta el tema de herencias. Para completar el tema de herencias, ¿qué pasa? Este proceso que yo les señalaba a ustedes acá, este proceso de clases, ojo, de clases, de una clase a otra, ¿cierto? Se le llama proceso de herencia o herencia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el carro, la clase carro, y yo puedo tener otra clase que digamos sea carro versión 2, ¿sí? ¿Qué pasa? Este carro que está acá, pues es muy, o sea, es obvio que se basó en el primer modelo pues para hacerse. Ese proceso de basarse es un proceso de herencia. La herencia, ¿qué es? Es tomar todas las características que está acá y ponerla en una segunda clase. ¿Listo? Entonces esa es, digamos, la herencia. Y obviamente el proceso de herencia que hemos tenido nos ha llevado a este último modelo. La herencia como tal me permite a mí tomar las características, recuerde que las características son como los atributos que tiene, ¿sí? E irle añadiendo más. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo acá, aquí, este carro tiene ya luces, este carro no tiene luces. ¿Listo? Entonces, esa fue una característica o un atributo que se le añadió a este carro. Tiene placa, por ejemplo, ese tiene un número, tiene una identificación, este carro no tiene identificación, entonces se le agregó una característica. Entonces, él toma todas las características de esta clase, acá, y él puede añadirle nuevas características, o sea, nuevos atributos y nuevos métodos. A eso se le llama un proceso de herencia en la programación orientada a objetos. Es heredar algo. Y obviamente todo ese proceso ha hecho que, pues digamos, sean carros como el de actuales, que obviamente tiene muchas más características que esto, ¿no? Él tiene, no sé, radio, tiene, no sé, internet, pues digamos, cámaras, sensores, un resto de características que obviamente este carro no tiene. Entonces, ese proceso de clases, ojo, porque aquí estoy hablando netamente en clases, se le llama herencia. Ese es el proceso de herencia, ¿listo? Entonces, por eso yo les decía a ustedes que lo que ustedes tienen, digamos, un celular y todo eso, pues a la vez es una clase, o sea, es como el reflejo de una clase, pero es un proceso evolutivo, ¿no? Por ejemplo, los celulares, yo siempre digo, es el proceso evolutivo de los primeros celulares que existieron, ¿sí? Entonces nuestros celulares tienen características nuevas. Ya sabemos que son objetos, ya sabemos que es la instancia de una clase, ya sabemos que son métodos, son las acciones, ¿cierto? Que tienen esas clases programadas. Los eventos, aquí no, pues digamos que los eventos son en qué momento, por ejemplo, yo ejecuto una acción, ¿sí? Eso es un evento. Entonces, por ejemplo, yo puedo programar que el carro cuando se prenda me llame un método que sea, no sé, de revisar el estado general del carro, por ejemplo. Eso puede ser una acción del carro. Entonces un evento, el evento es en qué momento se genera, o sea, en qué momento, en qué acción se va a hacer. Obviamente en un software las acciones es más de clic, doble clic o de pronto de pasar el mouse. Esas son las acciones más que todo que disparan o ejecutan esas acciones. Generalmente pues cuando le damos clic a un botón, ¿sí? Esas son digamos las acciones o los eventos. ¿Qué eventos existen? Atributos pues ya sabemos que son las características de la clase. La abstracción ya sabemos que es como algo muy general. El encapsulamiento es la organización, ¿cierto? Y el polimorfismo, pues digamos que es parecido, es como la forma que también le podemos dar a una clase y dependiendo de... Es muy parecido a la abstracción porque se representa muy similar. Eso es, digamos, así a términos muy generales, muchachos, una introducción a la programación orientada a objetos. Faltan conceptos, faltan algunos conceptos, ¿sí? Ahora, para terminar, usted dice, bueno, ¿de qué manera me sirve a mí, digamos, ese tema o todo esto para programar? ¿Sí? ¿Cómo me puede servir a mí eso? Entonces, esto que ustedes están viendo ahí
esa imagen que se están viendo ahí es un ejemplo de diagrama de clases, ¿sí? Cuando nosotros creamos muchas clases, todo esto que les está explicando, o así, se crea en algo que se llama un diagrama de clase. Entonces, miren, ahí tenemos una clase vehículo y aquí está el proceso de herencia. Miren, un taxi hereda de la clase vehículo y un autobús también hereda de la clase vehículo, ¿sí? Entonces, ahí está un proceso de herencia, pero son clases. Miren. Por ejemplo, vehículo tiene matrícula, modelo, potencia. Quiere decir que estas características de este vehículo también las tiene el taxi. El taxi también tiene matrícula, el taxi también tiene modelo y el taxi también tiene potencia. Pero entonces en lugar de volverlas a escribir acá, yo lo que hago es decirle que esta clase hereda de esta clase. Entonces ya con eso automáticamente él hereda esas características. Pero el taxi adicionalmente tiene una característica que no tiene ni el vehículo en general, ni el autobús, que es el número de licencia, ¿cierto? El número de licencia del taxi. Y a la vez el autobús, ¿cierto? Tiene un atributo que no tiene el taxi, que es como la cantidad de puestos. Bueno, supuestamente acá no, porque el taxi también tiene unos puestos, pero digamos que el autobús tiene, digamos, como esa cantidad de espacios, ¿sí? Y él también hereda, o sea, el autobús también tiene una matrícula, también tiene un modelo y también tiene una potencia, ¿sí? Ahora, bueno, los métodos aquí, digamos que, digamos, estos métodos son relacionados o hacen referencia, las acciones hacen referencia a las características, ¿sí? No hay como mucha explicación acá con los métodos, por eso no los quiero explicar, porque esos son los métodos get y set que más adelante les explicaré. Pero no hay métodos como específicos, ¿listo? De pronto de mover, de encender, de frenar, de girar, que eso lo tendría exactamente igual. ¿Qué de pronto, qué acciones puede tener un taxi que no tenga un vehículo? Cosas como, por ejemplo, no sé, solicitud del servicio, ¿sí? No sé, calcular, por ejemplo, el precio de la carrera. El autobús puede tener cosas como, por ejemplo, el cobro del pasaje, que no lo haría un taxi, porque el taxi no cobra pasaje, sino que cobra la carrera, ¿sí? Entonces, esas son características, o sea, son acciones o métodos que puede tener cada uno de estas clases que no tendría, digamos, la clase, digamos, la clase de vehículo, ¿listo? Mm, Eso es básicamente, digamos, entonces, ¿cómo se puede crear ese código? ¿Sí? Entonces, ejemplo de un código en Java, voy a mostrarles, por ejemplo, un código en Java. Voy a buscarlo por acá. Por aquí encontré una imagen. Y digamos que esta sea el código, digamos que este sea el código del autobús. Ahí le dicen camión, pero digamos que esas son las características de esa ¿qué? Ya tienen digamos las características del autobús. Mire, ¿sí? Entonces se crea una clase que se llama camión, ¿sí? Tiene entonces atributos como la marca, como los asientos, como el color, que eso podría ser, como le digo, para que entonces, si nosotros comprendemos muy bien el proceso de esto, comprendemos muy bien cómo se debe codificar. Incluso, mira, acá hay algo que dice un extend vehículo, camión extend vehículo, ¿sí? Eso es un proceso de herencia. Eso que está pasando acá es un proceso de herencia. El vehículo, mírenlo, que es este. Entonces, ¿cómo se está representando? Pues se está representando. Y el autobús, digamos que es el camión de acá. Entonces, aquí está representado en un diagrama un proceso de herencia. Aquí está representado en código el proceso de herencia, ¿sí? Entonces se creó una clase vehículo por allá con estas características y acá entonces por medio del extend le estoy diciendo a él tome todas las características de la clase vehículo y adicionalmente a eso, bueno, acá está haciendo es un método, una acción, ¿sí? Una acción del autobús que pues se llama constructor, que también más adelante les explicaré. Eso es un poco más de código, no tanto de diagrama. Pero miren que si uno comprende muy bien los conceptos de programación entre objetos, va a comprender muy bien el código, porque usted ve y dice, bueno, ¿y esto qué es? Ah, no, es que es una clase que hereda de vehículo, la clase camión, y aquí está sobreescribiendo un constructor, se llama eso,
¿Listo? Listo. ¿Y eso dónde uno lo aprende? Lo aprende es comprendiendo los principios de la programación orientada a objetos. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿O tienen alguna duda? Mire, esta sería la clase vehículo, que primero se programa y después se programa la clase camión. ¿Preguntas, muchachos? Profe, una preguntita. Señor. Uno puede crear las clases como usted la está haciendo ahí y eso obviamente uno tiene como una interlazación, ¿cierto? Como interlazar. Sí, sí, eso se le llama... Es que cuando se crea el diagrama de clases hay que primero saber identificar las clases, colocarlas y después hay que empezar a hacer procesos de asociación de las clases. Una asociación es cuando, por ejemplo, yo tengo esto que le está explicando acá. Esto, una persona, un banco y un carro. ¿Sí? Entonces yo cómo asocio esas clases. ¿Por qué? Porque yo sé que la persona va a pedir un préstamo al banco. Entonces, listo. Entonces hay un proceso de asociación entre esto. Que una persona pide un préstamo al banco o puede pedir muchos préstamos al banco. Entonces yo hago un proceso de asociación de clases. Entonces esto se hace es en el diagrama de clases. Por eso el diagrama de clases es clave para el desarrollo de un proyecto de software. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diagrama es como la maqueta, es como el diseño del software, es, es digamos lo que me permite. Entonces yo cuando uso conceptos o digamos parte de los conceptos que están acá, por ejemplo la asociación, y esa misma base del diagrama es la que me permite a mí, es como la base también, digámoslo así, de la base de datos, valga la redundancia. Es como el principio de la base de datos. ¿Por qué? Porque esa misma asociación es lo mismo como yo relaciono una tabla con otra en la base de datos, ¿sí? Que pues alcanzamos a ver algo del tema. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es crear mis clases, después tengo que empezar a mirar cómo se asocian, o sea, cómo ellas se relacionan una con otra, ¿de acuerdo? Entonces si una persona puede pedir muchos préstamos al banco, el banco digamos también después se relaciona la persona, se relaciona con el carro, ¿cierto? Porque es la que se encarga él es el que se encarga de hacer el préstamo, ¿sí? Entonces ahí es donde después, por medio de los métodos, por ejemplo, acá, digamos, yo construyo, digamos, un método que se llame matrícula del vehículo, matrícula, ¿sí? Una función se encargue de tomar pues las características del carro para matricularlo, por ejemplo, en la base de datos, ¿cierto? Para dejarlo guardado. Pero cuando esa matrícula va a necesitar de pronto información, voy a ponerlo así como muy general acá, información de quién va a ser el dueño, ¿no? ¿Quién va a ser el dueño? ¿Sí? O el propietario. Entonces esa información, ¿de dónde viene? Esa información pues tiene que venir de la clase persona, ¿cierto? Porque aquí yo es donde tengo que saber cuál es el número de cédula, el nombre, bueno, toda la información. Entonces, cuando yo necesito esta información es porque existe un proceso de asociación, ¿sí? Lo mismo pasa con el banco. Cuando yo quiero hacer el préstamo, pues necesitaría información del dueño, ¿no? O la persona que solicita. Entonces, por eso también asocio la persona con el banco, ¿sí? Eso se llama proceso de asociación. Asociar las clases, decir cómo se relaciona una clase con otra clase, ¿sí? Ya cuando yo tenga eso, también tengo que entonces pensar en la herencia de las clases. Bueno, este banco de pronto existe una herencia, o el carro otra herencia, porque puede que la persona quiera comprar una camioneta y otra persona quiera comprar un carro normal, familiar. Otra persona quiera comprar un carro, pero un carro de trabajo, ¿sí? Entonces no solamente es el carro, sino que es un taxi o un autobús o una camioneta, ¿sí? Entonces ahí es donde se va expandiendo el diagrama de clases. Ahí es donde pues el diagrama de clases crece con esa parte, ¿sí? Y el diagrama de clases pues básicamente termina siendo una representación de mi software a nivel gráfico, ¿sí? Es donde termina siendo eso. ¿Listo? También obviamente cosas como la abstracción, no, sino la composición, la agregación, todo eso hay que también mirarlo acá, ¿sí? Conceptos de agregación, cosas por el estilo, que son esos símbolos que todavía no
no me pide que digamos, les explique bien esa parte. Creo que estaría como en otro material, porque aquí no lo vi. Los dibujitos, o sea, los diamantes y eso. ¿Sí? Creo que eso está como en otro material más, donde se explica bien lo que es el diagrama de programación orientado, perdón, el diagrama de clases. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, una vez ustedes tienen ya listo el diagrama, digamos, cuando usted ya tiene el diagrama de su proyecto listo, donde ya, como le digo, ya está la multiplicidad, cómo se asocian, o sea, cómo se hace esta asociación, la asociación y multiplicidad, perdón, porque aquí son dos cosas. Como yo asocio, y la multiplicidad es saber cómo, qué tanto. Por ejemplo, una persona, perdón, sería, esta flechita es como la asociación. La multiplicidad es poner pues cuántas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puedo poner así. Una persona puede comprar uno o muchos carros. Una persona puede pedir uno o muchos préstamos. ¿Sí? Esa es la multiplicidad. ¿Qué tanto se multiplica? Porque a veces puede ser uno a uno o uno a muchos, ¿sí? Cosas por el estilo. Entonces, aquí se hace dos cosas: asociación y multiplicidad, ¿listo? O 0 a 1, bueno, lo que sea. Una vez se tenga todo eso listo en mi diagrama, yo ya puedo pasar eso a codificarlo en un software, en un lenguaje. Entonces, digamos, yo escojo Java, entonces, bueno, pues yo creo la clase, como le digo, es crear la estructura, ¿sí? Entonces yo creo la clase, pues ahí es donde yo le digo que es tarea de tal, que de pronto el método llama, ¿sí? Todo esto, o sea, representar en código todo esto, ¿sí? ¿Por medio de qué? Pues haciendo métodos, haciendo funciones, pero métodos, atributos, ¿sí? Cosas por el estilo. Que es que acá él tiene un método para guardar en la base de datos el carro cuando ya se matricula. ¿Qué es esto? Bueno, pues entonces aquí es donde yo ya hago eso mismo, pero pues codifico para que se conecte a la base de datos. Y así yo armo la estructura. Una vez yo tenga esa estructura de las clases lista, ya después es donde yo ya empiezo por medio de una interfaz gráfica a decir, es que cuando la persona le dé clic acá en este botoncito, lo que él va a hacer es instanciar, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un formulario de campus. Entonces aquí está, y entonces por ejemplo acá yo tengo un botón, este botón, ¿sí? Entonces el botón, por ejemplo, cuando yo le doy clic a ese botón, cuando yo le vaya a dar clic a ese botón, lo que le estoy diciendo internamente al programa es vaya y créeme un objeto, porque como las clases son el molde, es como el carro de arcilla, yo el carro lo tengo que dejar quietico, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, el botón va y me dice, o sea, la acción que yo le digo a él es créeme una copia o una instancia de la clase, por ejemplo, préstamo, banco. Digamos que ese es el formulario para pedir el préstamo. Este es todo el formulario con el cual estoy pidiendo el préstamo al banco. Están todos los datos de la persona, el monto, el tiempo, todo eso. Entonces, la tarea, cuando yo le doy clic, recuerde que ahí decía que eran los eventos. Entonces, cuando yo le doy clic a él, lo que le estoy diciendo al código, él es vaya y créeme un objeto. Espérenme, les muestro cómo es una instancia de una clase. Es muy sencillo. Instancia clase en Java. No, está muy pequeña. Más o menos así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire, aquí se está instanciando de la clase, pero obviamente esta clase es una clase diferente, ¿no? Entonces, miren, ahí está. Ese es el proceso de instancia de una clase. Miren, ahí está, alumno, este es el objeto, ¿sí? El objeto, digamos que el objeto se llame préstamo, sea igual a new, y aquí pues va la clase, ¿sí? La clase sería en este caso la clase que yo programé acá, no sé, carro, pues banco. Entonces sería algo así, pero con banco, ¿listo? Entonces yo le digo, entonces ya con ese objeto, recuerden que un objeto es una copia de la clase, así como los carros. Entonces cuando yo tengo este objeto, lo primero que yo hago con ese objeto es alimentarlo con la información, o sea, todos sus atributos los alimento con la información del formulario. Entonces yo le digo a él acá nombre del solicitante, monto, tiempo, todos los que están acá, todos los datos de acá los alimento.
Y ese objeto generalmente pasaría a guardarse en una base de datos. ¿Por qué? Porque guardaríamos esa información de la solicitud, digamos, del préstamo en la base de datos. ¿Sí? Y así con todo el software, básicamente. Este es el proceso. Pero ¿esto de dónde viene? Este objeto, recuerden, viene pues de una estructura de una clase, ¿no? De una clase que ya se creó. Por eso lo primero que se hace es crear como el esqueleto. El esqueleto son las clases programadas a partir de un diagrama de clases. Ah, bueno, entonces llegó Juan Manuel y pidió un préstamo al banco para comprarse el carro. Entonces aquí va toda la información de Juan Manuel, se crea el objeto del banco, se alimenta con la información de Juan Manuel y se envía a la base de datos y pues allá seguirá su proceso en este caso es de registrar el préstamo. Ya después otra parte del software se encargará de analizarlo y todo ese tema. Después llegó Miguel y Miguel entonces pidió también un préstamo para un carro. Entonces aquí iría toda la información de Miguel, se crea en la misma acción, en la misma línea de código, se crea un objeto y se alimenta ese objeto con la información de Miguel y se envía a la base de datos. Después llegó Oscar y hizo lo mismo, después llegó Caterina, después llegó Carla, así sucesivamente todos, ¿sí? Llegó Cindy, llegó Fabián, llegó Julián, todos los que están pidieron el préstamo. Entonces, en la base de datos queda lleno de registros, ¿cierto? De cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es un registro en la base de datos. Pero esto lo hicimos por medio de un objeto. Por medio de un objeto, que el objeto que es una instancia de una clase. Ah, bueno, que es que la clase, digamos acá, no sé, me hizo falta una información, ¿cierto? No sé, no coloqué, por ejemplo, la ciudad de nacimiento de la persona, se me olvidó, ¿sí? Entonces, o bueno, la ciudad de nacimiento no, digamos que el código de la ciudad del banco, donde está el banco ubicado, se me olvidó. Entonces yo lo que tengo que hacer es venir, modificar mi clase, que es el molde, para que todos los objetos pues sigan saliendo con esa nueva información, ¿sí? Miren, las clases son la estructura, nunca se tocan para alimentar información, es solamente el esqueleto, ¿sí? Ya cuando voy a usar la información ya cuando voy a hacer que funcione mi software, lo que hago es usar los objetos que se instancian de esa clase, ¿listo? Que es lo que se hace muchas veces así, de esta manera, ¿de acuerdo? Eso es lo que se hace en la programación orientada a objetos. Por eso entonces la importancia de comprender. ¿Por qué? Porque Java trabaja orientado a objetos, C# trabaja orientado a objetos, PHP trabaja orientado a objetos, Python también trabaja orientado a objetos, JavaScript trabaja orientado a objetos, ¿sí? Todos los lenguajes trabajan orientado a objetos. Hay pequeñas modificaciones, pero todos tienen una estructura de clase, objetos y todo por el estilo. ¿Listo? Entonces por eso cambia la forma, les decía al principio de la clase, cambia la forma en que se programa. Ya no es el código acá y haga aquí y no, ya se va organizando y se va modularizando, digámoslo así. Cuando yo creo una clase estoy creando como una especie de módulos, ¿cierto? Con tareas específicas para cada uno. Entonces aquí irían todas las tareas de las personas, aquí la del banco, aquí la del carro. Y como le digo, pues me hizo falta más cosas, ¿sí? Entonces es eso básicamente. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Entonces recuerden, la primera evidencia es un glosario. Ahí les expliqué pues obviamente mucho más pues para que comprendan. La primera parte solamente es un glosario de conceptos, pero pues la idea es que ustedes busquen los conceptos, los lean, los comprendan, pero pues ya tienen las bases. Es decir, ok, listo, ya sé que es por ejemplo una abstracción, o ya sé que es una herencia, ¿sí? Y el otro es como un informe. El otro ya es tomar la información y recopilarla y pasarla y ya, presentarla. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, muchachos. No, profe. ¿Listo? No, señor. Ok. Bueno, entonces, pues no siendo más, muchachos, nos hablamos dentro de 8 días. ¿Listo? Para continuar entonces con estas sesiones. Esta parte, este concepto es muy bueno. Incluso mira, aquí ya empieza algo aquí está el tema de diagramas de clases y de UML, ¿sí? Pero como les digo, esto es fundamental para comprender porque estamos entre el paso entre la información que ya se organizó y el paso en cómo llegar eso o cómo plasmar eso en un código, ¿sí? Entonces, estamos en el proceso de diseño de nuestro software,
Y pues la primera parte es comprender los conceptos para hacerlo. Bueno, muchachos, no siendo más, Una señor. pregunta. Profe, en cuanto a lo del, qué pena pues preguntar sobre este tema, pero en cuanto a lo de inglés, profe, ¿hasta qué plazo tenemos pues lo que hemos presentado los trabajos de inglés? No sé la profe qué plazo les habrá dejado porque eso ya depende de ella. Eh, ¿Ella les ha dejado algún plazo o cómo es? Pues que yo sepa, no he escuchado, no me ha comentado si hay plazo. Porque ustedes ya vieron las primeras evidencias de inglés, ¿no? Ya pasaron como la primera competencia, los primeros resultados, perdón. En este momento deberían de estar viendo, pues deberían de estar empezando a ver estas de acá. La que es el cuestionario, lo que es el foro, ¿sí? Esa parte deberían de estarla empezando a ver. Ustedes deberían de estar empezando a ver eso ahorita en noviembre. Bueno, dicho, a partir más o menos de mañana empezarían a ustedes a ver la parte de inglés. Y me toca mirar porque también hace falta, ustedes no han visto matemáticas ni física, ¿cierto? No, Listo, me toca ponerme pilas es con eso a preguntar qué instructor hay para la competencia, aunque es la misma instructora, me toca hablar con ella a ver si tiene asignada la ficha para que empiece a ver con ustedes la parte de matemáticas y la parte también de física. Carla, cuéntame. Profe, ¿nosotros seguimos derecho o hay alguna pausa ahorita en diciembre? Sí, en diciembre hay una pausa. En diciembre salen ustedes más o menos el 13 de diciembre, yo creo que se termina la formación y se vuelve a finales de enero. Sí, más o Listo, profe. menos les colocaría más o menos el 23, no mentiras, siempre debe ser un lunes. El 20 de enero. Eso depende también mucho de los instructores, de la contratación de instructores, de la agilidad en el proceso de contratación, ¿sí? Tengan también en cuenta que puede ser que no sea el mismo yo no sea el mismo instructor el otro año, ¿sí? Eso depende de muchos factores. Pero más o menos la fecha, y obviamente eso se lo harán, le avisarán a ustedes por la ficha, perdón, por Sabayuna, cuándo empezarían y con qué instructor retomarían formación. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bueno, muchachos, no siendo más, entonces ahorita hacen una feliz noche y nos estamos hablando, bueno. Chao. Bueno, feliz noche. Que estén bien. Profe, pregunta. Cuéntame. ¿Por qué Sonic no habla? Qué ¿Quién? pena. Es que estoy acá con un acompañante pequeñito y me está preguntando que por qué el de la imagen de Sonic no habla. Ah, Fabián. No sé. Te voy a Porque no preguntarle a tiene Fabián. ciencia.